ustedes el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que hoy se hayan levantado muy bien y dispuestos para poder escuchar la hermosa palabra de Dios, la palabra que nos edifica y que nos enseña. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. Y hoy jueves de aguas profundas, estaremos estudiando y meditando en temas profundos de la palabra de Dios. Por eso quiero que se concentre, que tenga una actitud correcta y no deje que nada lo distraiga de poder escuchar la hermosa palabra de nuestro Padre. Espíritu Santo de Dios, llénanos de conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a la palabra. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí está hablando Pablo, quien estaba junto a Bernabé, animando al pueblo a que pudieran entender que era necesario llegar a la meta, al galardón de la vida eterna, al reino celestial, a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, pero que era necesario que permaneciéramos en la fe. Porque al final, la fe es el todo del hombre. Es lo único real que tenemos para poder conquistar aquella meta. Pero si analizamos unos versos atrás, podemos comprender lo que le pasó a estos varones. Por eso quiero que retrocedamos hasta el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantaron y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listras, a Iconio y Antioquía. Usted a lo mejor se preguntará, ¿acaso no estaba Pablo llevando la palabra de Dios? ¿Por qué razón le sucedió todo esto? Si analizamos bien el verso 19, dice la palabra que lo apedrearon hasta casi dejarlo muerto. Pero aún así se levantó con ese deseo de poder hacer la voluntad del Padre y siguió haciendo discípulos. Esta pregunta ha sido el debate de todos los tiempos, de la existencia del mal y la pelea contra el bien. ¿Por qué Dios permite sufrimiento? ¿Y por qué permite la muerte? Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no evita tragedias y problemas? Dicen algunos escépticos, Él no es todopoderoso, porque Él quiere ayudarnos, pero no puede. O algunos dicen, Él es todopoderoso, pero no quiere prevenir la tragedia. Y este es un tema muy profundo, porque muchos no logran entender, y tratarlo de entender es inútil. Es como un niño de 8 años queriendo entender la mente de Isaac Newton. La palabra nos dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y que sus caminos también lo son. Si analizamos la vida de Job, todo lo que sucedió con él, ¿cuántas veces preguntó a Dios? Y dice la palabra que nunca le dio una respuesta. Porque Dios no tiene la obligación de respondernos por qué lo hace. Simplemente lo hace porque Él es soberano. Él nunca escuchó la conversación que él tuvo con Satanás en el cielo. Job esperaba una explicación de Dios, pero Dios solamente le habló de su poder y de su autoridad. Y eso es lo único que usted y yo necesitamos entender. Muchas veces tomamos enojo y rabia porque cuando estamos pasando por sufrimiento y dolor, Dios no nos explica la razón. Pero vuelvo y reitero, Dios no tiene por qué explicar, porque si Dios no escatimó, no libró a su propio Hijo de la cruz, no nos va a permitir sufrir a nosotros. Por eso nosotros debemos entender desde un punto bíblico que Dios es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños. Como una nota importante, nuestra responsabilidad es seguir confiando, aunque no entendamos las decisiones que toma nuestro Padre Dios. Dios sigue siendo Dios y Él maneja el barco
de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Dios no tiene que darnos razones. Es como un padre que manda a su hijo y Él simplemente tiene que obedecer. A Dios no se le comprende, a Dios solamente se le cree. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá y que sin fe es imposible agradar a Dios. Cosa que usted y yo no entendemos. En la eternidad lo vamos a entender. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Note usted que Pablo nunca, en medio del dolor, le preguntó a Dios por qué tenía que enviarlo a la cárcel. Él solamente obedecía y creyó que por algún propósito Dios lo había llevado allá. Allá en la cárcel, el carcelero aceptó a Cristo en su corazón y lo recibió él y su casa. Valió la pena aquellos latigazos que recibió junto a Sila, porque el propósito era aún mayor. Esto nos da a entender que no hay nada que pase en su vida y en la mía que no tenga un propósito de parte de Dios. Y aunque usted no lo pueda entender, Dios conoce el mañana, pero nosotros no. Quiero decirle algo. Todos vamos a tener grandes desánimos, sea físicos, sea espirituales, pero debemos seguir caminando por fe. No permitas que lo que no entiendas te quite el gozo de vivir una vida plena y alegre en Cristo. Lo que no entiendes, simplemente no lo entiendes. Solo haz lo que sabes que tienes que hacer y deja el mañana a Dios. Lo que es de Él, es de Él. Dios está sobre todo en todo. Como una nota final, debemos permanecer en la fe, porque es lo único real que tenemos. Espero que estas palabras de aguas profundas hayan podido penetrar en lo más profundo de su corazón, que podamos reflexionar en ellas y poder comprender que aunque hay cosas que no entendemos en el momento, algún día Dios nos mostrará por qué fueron necesarias. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que